Bueno, hola chicos, estamos nuevamente aquí con los videitos en referencia a química inorgánica. Continuando con los temas del video anterior, en este caso vamos a hablar meramente de lo que es nomenclatura química inorgánica. Cuando hablamos en referencia a la nomenclatura química inorgánica, tenemos que tener en cuenta que básicamente es un conjunto de normas o reglas que están establecidas por un ente, en este caso por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, para que nosotros podamos nombrar y formular los diversos tipos de compuestos químicos que existen en la naturaleza. Cabe recalcar que la cantidad de compuestos químicos que hay o que existen es bastante, debido a que ello también involucra que se hayan podido instaurar diferentes tipos de sistemas de nomenclatura con la finalidad de buscar una forma de poder nombrar y formular a los compuestos de una forma más precisa, más idónea y más técnica, por decirlo así. Entonces, para poder nosotros nombrar a un compuesto químico, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la función química a la cual ese compuesto va a presentar. Entonces, ¿qué es una función química? Vamos a ver que un determinado conjunto de compuestos van a tener en común un grupo funcional. Y ese grupo funcional vendría a ser un conjunto, llámese de átomos, de ciertos elementos que van a caracterizar a que ese compuesto pueda pertenecer a un determinado grupo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la función química de los hidróxidos, la función hidróxido, vamos a ver que lo característico es entre este grupo de compuestos es que van a presentar el grupo funcional que es el OH, ¿sí? El OH con su carga negativa. Muy bien. Si hablamos del caso de la función óxido, vamos a observar en este caso que el grupo funcional característico de este tipo de compuestos es el oxígeno, que actúa con su número de oxidación -2. Lo mismo pasa en el caso de compuestos ternarios, como en el caso de los ácidos, en el cual dentro de su composición va a existir o se va a dar la presencia de átomos de hidrógenos, ¿no? Que en ese caso los denominamos como hidrogeniones. La combinación que estos den o la combinación que se va a dar entre estos tipos de átomos me definen, por ejemplo, el tipo de función química o el tipo de compuesto que me van a formar. Por ejemplo, tenemos en el caso del oxígeno. Si nosotros tenemos al oxígeno y lo combinamos con un metal, ¿sí? Combinamos con un metal, cualquiera que sea, vamos a obtener como resultado la formación de este grupo funcional, ¿ah? O de esta función química, que vendría a ser la función de los óxidos básicos, ¿ya? Y más aún, si nosotros combinamos a un óxido básico con agua, como resultado vamos a tener la formación de hidróxidos, ¿sí? Entonces obtenemos la función química de los hidróxidos. Lo mismo, si combinamos al oxígeno con un no metal, en este caso con no metales, combinamos al oxígeno con no metales, como resultado vamos a obtener la formación de un óxido ácido, ¿ya? Y si aún también en este caso combinamos al óxido ácido con agua, nosotros vamos a obtener como resultado un ácido oxácido, ¿ya? La función ácido oxácido. Ahora, por reacción de neutralización, si yo hago reaccionar un hidróxido con un ácido oxácido, como resultado me da la formación de una sal oxisal. Muy bien, como vemos, hablar solamente en el caso del oxígeno es ver si nosotros lo combinamos con metal o con no metales, encontramos que se van a formar una variedad de funciones químicas. Lo mismo, por ejemplo, en el caso del hidrógeno. Si nosotros combinamos también al hidrógeno con elementos metálicos o no metálicos, vamos a ver que nos va a dar la formación de diferentes funciones químicas. Por ejemplo, si combinamos al hidrógeno con un metal, como resultado yo voy a tener la formación de un hidruro metálico, ¿ya? Por consiguiente, en este hidruro metálico, el hidrógeno actúa con su número de oxidación negativa, ¿ya?
Si yo combino al hidrógeno con un no metal, con un elemento no metálico, vamos a ver que como resultado me da la formación de un hidruro no metálico o también de un ácido hidrácido o hidrácido, que lo encuentran también en muchos de los libros. Cabe recalcar que en este caso el hidrógeno va a actuar con su número de oxidación positiva, que es +1. ¿Ya? Muy bien. Por una reacción de neutralización, nosotros podemos hacer reaccionar un hidruro no metálico o hidrácido con un hidróxido, ¿ya? Vean, compuestos que solamente tienen hidrógeno y un no metal, cualquiera que sea, ¿ya? Lo combinamos con otro compuesto binario que tiene en su composición oxígeno, hidrógeno y un metal, ¿sí? Un metal. Entonces, por reacciones de neutralización, como resultado final tenemos la formación de una sal aloidea. Muy bien, cabe recalcar también o repetir lo siguiente, ¿no? Así como hemos visto en estos ejemplos que se va a dar la formación de una gran variedad de compuestos químicos, también existen diferentes sistemas de nomenclatura, diferentes formas de nombrar a los compuestos. Entonces, hasta la actualidad se sigue buscando uno que sea más idóneo y sea mucho más fácil también en su manejo. Continuando con el desarrollo del tema, hablamos ahora en referencia a la clasificación de los compuestos químicos inorgánicos. Vamos a empezar a clasificar a toda esta variedad de compuestos químicos, primero tomando en cuenta el número de elementos que presenta, ¿ya? Entonces, es decir, cuántos elementos diferentes presenta el compuesto químico en mención, de tal forma que hablamos en primer caso de los compuestos binarios. Los compuestos binarios, como nos dice, son compuestos que van a estar formados por átomos de dos elementos diferentes. Ojo, aquí dice bien claro, solamente tengo que considerar a la cantidad de elementos diferentes que forman parte del compuesto, ¿ya? Entonces son compuestos formados por átomos de dos elementos diferentes. Por ejemplo, una forma general, tengo el elemento A, cualquiera que sea, con n átomos, ¿sí? Y tengo el elemento B con m átomos. Lo que tengo que considerar aquí es que estos dos elementos sean distintos o sean diferentes. Por ejemplo, en este caso, en este compuesto vemos que hay la presencia de átomos de hierro y átomos de oxígeno. Entonces son dos átomos distintos. Son dos elementos distintos. Tengo hierro y tengo oxígeno. Para nada tengo que tomar en cuenta la cantidad de átomos que presentan cada uno de ellos. Ya si yo quiero considerar es otro término al cual nosotros llamamos como atomicidad. Por ejemplo, si nosotros analizamos el compuesto que tenemos aquí, ¿ya? Vamos a ver que efectivamente es un compuesto binario porque está formado por hierro y por oxígeno, dos elementos diferentes. Entonces es un compuesto binario, ¿ya? Es un compuesto binario. Muy bien. Muy aparte, si nosotros hablamos del término de atomicidad, vamos a ver si hablamos de atomicidad. Si hablamos en términos de atomicidad, vamos a considerar lo siguiente. La atomicidad es la cantidad total de átomos que forman parte de un compuesto o de una molécula, por decirlo así. En este caso, este compuesto está formado por 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Entonces, en total, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 5. Entonces, su atomicidad es de 5. Son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Hablar de la clasificación según el número y hablar en términos de atomicidad. Es un compuesto binario porque está formado por dos elementos distintos. Y la atomicidad en este caso sería 5 porque en total tengo 5 átomos que forman parte de este compuesto, ¿ya? Muy bien. Lo mismo en el siguiente compuesto, ¿ya? Vemos que está formado por dos elementos diferentes. ¿Sí? Tenemos hidrógeno y tenemos azufre. Pero su atomicidad, ¿cuánto sería en este caso? Su atomicidad sería
A ver, 2 átomos de hidrógeno más 1 de azufre sería 3, que es muy diferente, ¿ya? En el caso del cloruro de hidrógeno o del ácido clorhídrico, que es este compuesto, también vemos que es un compuesto binario porque tiene 2 elementos diferentes. Está formado por 2 elementos diferentes. Ahora, su atomicidad. ¿Cuánto será su atomicidad? Su atomicidad en este caso es igual a 2. Un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Muy bien, entonces queda claro en cuanto a lo que vendría a ser los compuestos binarios. Como vimos en el gráfico anterior de funciones químicas, hemos visto que existen compuestos que tienen oxígeno en su estructura y compuestos que tienen hidrógeno en su estructura. Entonces, empezamos por aquellos compuestos binarios que presentan oxígeno en su estructura. Primera función química que vamos a trabajar, el caso de los peróxidos. El grupo funcional de los peróxidos es el oxígeno, vean, es el oxígeno, pero la característica de este oxígeno es que aquí este oxígeno trabaja con su número de oxidación -1. Eso no hay que olvidar. Los peróxidos siempre van a trabajar, o en el caso de los peróxidos, el oxígeno siempre va a trabajar con su número de oxidación -1. A este grupo funcional se le denomina como el grupo funcional peroxo o peroxi. Pero ¿cómo formamos a los peróxidos o cómo se forman? Hay una forma más corta y más fácil de poder formar a los peróxidos. Aquí yo considero a un metal, generalmente vamos a trabajar aquí con metales del grupo 1A y del 2A, es decir, metales alcalinos y alcalinos térreos. Y estos metales del grupo 1A o 2A lo vamos a combinar con el oxígeno. Pero aquí hay una peculiaridad, hay una reglita, ¿ya? Para no tener problemas y para que nuestra formulación sea más rápida, trabajamos con 2 átomos de oxígeno. Entonces trabajo con 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Trabajo con 2 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno sabemos que tiene un número de oxidación -1, ¿ya? Como tengo 2 átomos de oxígeno, al final esos me suman ¿cuánto? -2. Muy bien. Entonces, esta es una forma, una manera de trabajar o formular peróxidos de una forma más práctica, que me ahorra bastante tiempo y mucho más sencillo de comprender. En algunos libros existe esta otra manera de formar peróxidos en los cuales consideran que debemos de tener previamente a un óxido básico, ¿sí? Tengo que formar previamente al óxido básico, pero este óxido básico debe de estar trabajando con su mayor número de oxidación, ¿ya? Y ahí recién lo combino con un átomo de oxígeno para obtener peróxido. Personalmente, esta forma, cuando yo combino un metal, ¿sí?, con oxígeno, sea un metal alcalino o alcalino térreo, con 2 átomos de oxígeno, ¿sí?, con una carga total de -2, es mucho más sencillo y es más corto de obtener peróxidos. Y esto lo vamos a aplicar en los ejercicios para poder entenderlo. Muy bien, seguimos. Hablamos en referencia a la nomenclatura. ¿Cómo es que vamos a nombrar a este grupo de compuestos? Cuando ya tenemos al compuesto formado, anteponemos la palabra peróxido. Utilizamos la preposición de, ¿ya? Y colocamos el nombre del metal. Dijimos que generalmente vamos a trabajar aquí con elementos del grupo 1A y del 2A. Por ejemplo, con elementos del grupo 1A tenemos al hidrógeno, ¿ya? Al hidrógeno. Bueno, el hidrógeno no es un metal, pero se ajusta para este caso de formación de peróxidos, ¿ya? El hidrógeno va a reaccionar con el oxígeno, ¿ya? Sabemos que el hidrógeno tiene un número de oxidación +1, ¿sí? +1. Si yo quiero formar un peróxido,
dijimos de antemano que tengo que trabajar con 2 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene un número de oxidación -1, que es el grupo funcional del peróxido. Entonces, como tengo 2 átomos de oxígeno, finalmente tengo una carga de -2. ¿Ya? Entonces, simplemente vamos a intercambiar cargas. Intercambiamos cargas. El número de oxidación del hidrógeno baja a multiplicar al subíndice del oxígeno y de igual forma la carga o el número de oxidación total, en este caso del oxígeno, baja y multiplica al subíndice del hidrógeno. Entonces, de tal forma que vamos a tener aquí, colocamos hidrógeno 2 por 1, 2 se positiviza, ¿sí? En el caso del oxígeno también pasa lo mismo. 1 por 2, 2, ¿ya? Lo normal es que cuando nosotros tenemos subíndices que son pares, deberíamos de poder simplificar. Pero para elementos o para peróxidos, mejor dicho, para peróxidos que son formados por elementos del grupo 1A, no vamos a simplificarlo. Es decir, no se simplifica. Lo colocamos acá. No simplificar. ¿Ya? No simplificar. No simplificamos. Lo dejamos tal cual queda. Entonces, el nombre de este compuesto sería el siguiente. Dijimos que anteponemos la palabra peróxido, ¿sí? Ese sería el peróxido. La preposición de y el nombre del otro compuesto. En este caso sería hidrógeno. ¿Sí? Peróxido de hidrógeno. Bueno, otro ejemplo. El caso del potasio. Vamos a ver que el número de oxidación del potasio también es más 1. ¿Sí? Más 1. Reacciona con el oxígeno, con 2 átomos de oxígeno. Hay que manejarlo de manera práctica y técnica esta formulación. 2 átomos de oxígeno, cada átomo de oxígeno es -1, al final voy a tener -2 como carga total, ¿ya? Y obtenemos lo siguiente. Realizando el intercambio de números de oxidación, y estos bajan a multiplicar a los subíndices de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Tenemos lo siguiente. Potasio 2 y oxígeno sub 2 también. ¿Sí? 2 átomos de potasio, 2 átomos de oxígeno. Entonces, como es del grupo 1A, como el potasio pertenece al grupo 1A, entonces no simplificamos, ya tenemos la regla ahí. Entonces, en su nombre anteponemos la palabra peróxido, la preposición de y el nombre del metal. ¿Sí? Peróxido de potasio. Lo mismo pasa con el litio. Tenemos al litio, reacciona con el oxígeno. Quiero formar peróxido, muy bien, automáticamente trabajo con 2 oxígenos. ¿Sí? Completamos números de oxidación o cargas. El número de oxidación del litio es +1. Del oxígeno para los peróxidos es -1, pero tengo 2 oxígenos. Allá, en total me suma ¿cuánto? -2. ¿Sí? -2. Entonces tengo el siguiente compuesto. Intercambiando cargas, ¿no? Intercambiando cargas, vamos a tener lo siguiente. Litio sub 2, oxígeno sub 2. Nombre de este compuesto, peróxido de litio. Peróxido de litio. Muy bien. Entonces, hasta aquí en referencia a los elementos, o perdón, a los compuestos peróxidos o a los peróxidos formados con elementos del grupo 1A. ¿Ya? Entonces, importante.
cuando formo peróxidos con elementos del grupo 1A, no vamos a simplificar, lo dejamos tal cual, nos queda la fórmula después de combinar estos. Algo muy distinto, diferente que cuando trabajamos con elementos del grupo 2A. Por ejemplo, tenemos el calcio. El calcio pertenece al grupo 2A. Entonces, calcio más oxígeno. Si queremos formar peróxidos, también automáticamente 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ponemos las cargas. Número de oxidación del calcio es más 2. Número de oxidación del oxígeno para formar un peróxido es menos 1. Tenemos 2, al final tengo menos 2 como carga. ¿Sí? Ahora, igual, intercambiando los números de oxidación, estos pasan a multiplicar a los subíndices, ¿sí? Pasan a multiplicar a los subíndices y tenemos la siguiente forma. Calcio baja, sub 2, oxígeno, 2 por 2, 4. ¿Ya? En este caso sí podemos simplificar. ¿Ya? En este caso sí podemos simplificar. De tal forma que nos queda lo siguiente. Mitad, mitad. Para poder simplificar, cabe recalcar que ambos o todos los subíndices que forman parte del compuesto deben de ser divisibles entre sí. En este caso tengo mitad. Mitad de 2, mitad de 4. ¿No es cierto? Ambos tienen mitad. Entonces, nuestra forma final del compuesto quedaría de la siguiente manera. Tengo calcio sub 1, mitad de 2, 1, ¿no es cierto? Ya no lo pongo. Y oxígeno sub 2. ¿Ya? Entonces queda formado nuestro peróxido. Nombre, de la misma forma, anteponemos la palabra peróxido. Peróxido de nombre del metal, calcio. ¿Ya? Peróxido de calcio. Muy bien. En el siguiente caso, hablamos del caso del estroncio. El estroncio también se combina químicamente con el oxígeno y lo que yo quiero obtener al final es la formación de un peróxido. Entonces trabajamos con 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, número de oxidación del estroncio también es más 2. Pertenece al grupo 2A, ¿sí? Número de oxidación del oxígeno para formar un peróxido es menos 1. Tengo 2 oxígenos, entonces al final tengo menos 2 como carga total. Muy bien. Ahora, realizando el mismo intercambio, números de oxidación que pasan a multiplicar a los subíndices, tenemos la formación de la siguiente molécula. Tenemos estroncio sub 2, oxígeno sub 4. ¿Sí? Como es del grupo 2A, no hay problema en que podamos simplificar. Entonces, simplemente sacamos mitad, mitad, mitad. De tal forma que mi compuesto final tiene la siguiente fórmula. Tenemos estroncio, oxígeno sub 2. ¿Ya? Su nombre, ¿cuál sería? Peróxido de estroncio. Peróxido de estroncio. Muy bien, chicos. Entonces veremos que les haya servido y les haya gustado el haber podido compartir con ustedes este pequeño video. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente.